Me detuve frente al salón con las manos firmes, aunque por dentro temblaba. Mi vestido azul celeste, ese que había comprado en cuanto supe de la fecha tentativa, me abrazaba con una dignidad que ya no se usaba. Acomodé el broche en mi cabello una vez más y crucé la puerta. En la recepción una joven con sonrisa automática me saludó. Me acerqué con voz baja como quien teme que la escuchen desubicada. «Soy Estrella Encina, madre de la novia». La recepcionista tecleó algo y frunció el ceño. Volvió a buscar. Luego me miró. «Lo siento, señora. Su nombre no figura en la lista». Sentí que todo el aire del vestíbulo se volvía más denso. Me incliné un poco hacia ella. «¿Está segura soy la madre de Claret?» «Sí, señora». Verifiqué 2 veces. No discutí. Solo alcé la vista. Y entonces la vi. Claret, mi hija, estaba al fondo del salón entre flores blancas y luces cálidas, riendo con los familiares de su prometido. Me acerqué lentamente. Cuando me vio, alzó una ceja como si estuviera viendo a alguien colarse en una fiesta ajena. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «No estoy en la lista», le dije. Ella soltó una risita nasal. «¿De verdad creíste que estarías invitada?» Esa frase, con esa entonación, me dolió más que cualquier bofetada. Pero no dejé que lo notara. Me enderecé, asentí y respondí: «Entiendo perfectamente». Di media vuelta con la misma calma con la que entré. Mis pasos eran firmes, pero sentía el corazón golpearme las costillas como si quisiera huir antes que yo. Crucé la calle sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Ya en la vereda me detuve junto a una farola. Saqué el celular del pequeño bolso que había hecho juego con el vestido. Busqué el contacto y marqué. «Silvino», dije cuando atendió. «Activa lo que hablamos. Es hora». Colgué sin esperar respuesta. Guardé el celular con delicadeza y comencé a caminar hacia la avenida mientras el sol de la tarde caía sobre los autos y yo, por primera vez en mucho tiempo, ya no era solo la madre de alguien. Era Estrella. Y tenía una historia que recordar antes de que Claret apareciera en mi vida. Tenía 5 años y un moño rojo deshilachado en el cabello cuando la vi por primera vez. Estaba sentada sola en la esquina del patio del hogar infantil de Little Falls, abrazando una muñeca sin cabeza como si fuera lo único que le quedaba. No hablaba, no pedía nada, solo miraba. Y cuando me acerqué, no me dijo una palabra. Solo me abrazó con tanta fuerza que tuve que agacharme para no perder el equilibrio. Fue en ese abrazo mudo donde supe que ya era mía. Tenía 44 años. Sin pareja, sin nadie que me respaldara en esa decisión. Pero no lo pensé 2 veces. Firmé los papeles, rendí informes, hice las entrevistas que exigía el Estado. «¿Está segura de criar sola a una niña con antecedentes de abandono?», preguntaban. No sabían que esa niña no me parecía un riesgo, sino una segunda oportunidad. La llamé Claret por el color profundo de su cabello mojado después del baño. Le compré su primera mochila, su primer paraguas, su primer pastel. Trabajaba de noche como cajera en una gasolinera y limpiaba casas por las mañanas. No había descansos, pero sí muchas tardes compartidas en el parque helados, a medias cuentos contados 2 veces. Nunca le oculté que era adoptada. Siempre supe que esconderlo sería negarle su historia. Le contaba de dónde venía, pero también le hablaba de a dónde íbamos. Le enseñé a estar orgullosa de haber sido elegida. Pero con los años algo cambió. Cuando cumplió 14, ya no quería que la recogiera en la escuela. Me pedía que no contara que era adoptada. Decía que sus amigas no entenderían. En sus trabajos escolares inventaba un padre ausente. Yo quedaba fuera del relato, como si el origen la avergonzara. Fingí no notarlo. Me decía que era una etapa, adolescencia, inseguridad, que pasaría. Pero con cada silencio suyo, con cada yo, no soy como tú, sentía que el amor que había sembrado empezaba a esconderse bajo tierra.
Y aún así, la seguía esperando cada noche con la mesa puesta y un café listo, como si todo aún pudiera enderezarse con una palabra. Porque aún no conocía a Halden. Pero cuando llegó, supe que la raíz de todo empezaba a aflojarse. Halden apareció como una sombra pulida. Traje ajustado, sonrisa, medida palabras que sabían dónde golpear sin levantar la voz. Lo conocí en una cena que yo misma preparé, pensando que si abría mi casa, él entendería de dónde venía Claret. Me equivoqué. Halden no quería entender, solo clasificar. «Tu madre es buena», le oí decirle una noche a Claret, mientras creía que yo ya dormía pero desentona. «Para avanzar hay que saber cortar». A partir de entonces las visitas se volvieron breves, las conversaciones forzadas. Claret ya no se sentaba en la mesa como antes. Comía rápido, miraba el reloj, se disculpaba. Halden evitaba mirarme directo a los ojos como si lo incómodo fuera mi existencia, no su desprecio. Yo seguía organizando cenas, envolviendo pequeños regalos, cocinando platos que a Claret le gustaban de niña. Una vez hice su favorito pastel de maíz con crema de leche. Halden lo probó con desdén. «Es muy de casa», comentó. «No es malo, pero es poco sofisticado». Claret no dijo nada. Solo sonrió como si estuviera de acuerdo. Yo recogí los platos en silencio. Con el tiempo noté más cambios. Claret comenzó a hablar distinto con palabras que antes no usaba. Cambió su ropa, su manera de caminar, hasta la forma en que se reía. Era como si cada gesto suyo estuviera siendo editado para pertenecer a un mundo al que yo no tenía pase. Una vez la llamé por teléfono. Solo quería saber si necesitaba algo. Me respondió que estaba ocupada, que por favor no la llamara sin avisar antes. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Esa fue la primera vez que sentí que no solo me dejaba fuera de su vida, sino que empezaba a borrarme de su memoria. Quise pensar que era solo una etapa más, que eventualmente volvería la Claret de siempre, pero ya no era ella. Era una versión pulida, empaquetada para encajar en los ojos de Halden y en el mundo que él prometía. Y yo, que la había sostenido con mis propias manos cuando llegó por primera vez, ya no era más que una nota al pie que incomodaba. El día que anunciaron el compromiso, supe que el proceso de reemplazo estaba casi completo. Solo faltaba el acto final. La foto apareció una mañana en mi celular sin previo aviso. Una amiga del trabajo me la envió por mensaje. Claret sonreía con la mano extendida, un anillo brillante en el centro de la imagen y la frase escrita en dorado. Dijo que sí. No hubo cena familiar, no hubo llamada, no hubo. Mamá quería contarte algo. Solo esa imagen pública, impersonal, como si la noticia no necesitara ser compartida conmigo directamente, como si yo fuera una espectadora más. Esperé un día, luego 2. Al tercero la llamé. Contestó con voz apurada, como si estuviera en medio de algo más importante. «Hola, mamá. Vi la publicación», le dije intentando sonar serena. «Felicidades». «Gracias», respondió sin emoción. «Será algo muy íntimo». «¿Y yo?» «Preferimos mantenerlo reducido. Solo familia directa». La línea quedó en silencio. Después un clic. Se había despedido sin despedirse. Pasaron las semanas. No llegaron sobres. No hubo confirmación. Tampoco excusas. Pero dentro de mí crecía algo que no era rencor ni tristeza. Era certeza. La certeza de que si me quedaba esperando iba a desaparecer por completo. Así que compré un vestido discreto, de los que no llaman la atención, pero guardan dignidad. Me peiné sola, como cuando ella era niña y no había dinero para peluquerías. Me puse el perfume antiguo que usaba cuando íbamos juntas al teatro los domingos y fui. Al llegar, la fachada relucía. Invitados sonrientes, flores frescas, luces cálidas. Me acerqué a la recepción. Dije mi nombre. La recepcionista sonrió, buscó en la lista y después de unos segundos incómodos levantó la vista. «Lo siento, señora».
Su nombre no figura aquí. Sentí que el suelo se deslizaba 1 centímetro, pero no dejé que mi voz temblara. Debe haber un error, dije, y la vi. Claret. Estaba del otro lado ajustando detalles con el decorador. Cuando se giró y me vio, su expresión cambió. Entonces lo supe, no era un error, y al ver esa mirada suya fría, molesta, incómoda de verme allí, comprendí que el olvido había sido intencional, y que la exclusión apenas comenzaba. Esa noche de regreso en mi apartamento, el silencio era distinto. No pesaba, no apretaba el pecho. Era más bien una pausa serena como cuando el agua se detiene antes de hervir. Me serví una taza de té y me senté frente al escritorio donde guardaba todo lo que nadie sabía. Abrí las carpetas una por una. Escrituras de propiedad, fondos de inversión, cuentas en bancos que no llevaban mi nombre sino el de una pequeña empresa que creé cuando aún limpiaba oficinas en las madrugadas. Y al fondo, las cartas de mi tío Mateo, el que emigró a Valencia en los años 60 y cuya herencia silenciosa había crecido con paciencia y visión. Durante décadas viví como si no tuviera nada. Y era cierto en cierto sentido. No tenía lujos, no tenía autos nuevos ni relojes caros, pero sí tenía planes. Y una verdad que nadie sospechaba: no necesitaba ayuda. Nunca la necesité. Silvino, mi abogado y amigo desde que teníamos 20 años, hojeaba los documentos con sus lentes en la punta de la nariz. Me miró con esa mezcla de admiración y tristeza que solo tienen los que conocen tu historia completa. ¿Estás segura de dar este paso? Más que nunca le respondí. No por rabia, por dignidad. Guardó los papeles con delicadeza como si fueran cartas de amor viejas. Halden no tiene idea de lo que está pisando, murmuró. Y tampoco lo tendrá. No haré ruido. Solo dejaré de sostener lo que nunca supieron que era mío, porque nunca quise que Claret me amara por lo que tenía. Preferí que me viera como madre antes que como patrimonio. Pero esta tarde, frente al salón de su boda, entendí que para ella yo ya no era ni lo uno ni lo otro, solo un peso del que decidió deshacerse. Así que esta vez no lloraría, solo caminaría hacia adelante, y el primer paso era dejar que los hilos invisibles que tejí durante años comenzaran a soltarse sin aviso. Silvino se despidió con un apretón de manos firme y yo por primera vez en mucho tiempo cerré la puerta sin sentirme en deuda con nadie. Mañana comenzaría el corte. Pasaron apenas 3 días desde la boda cuando el primer hilo se soltó. Estaban en Hawái, según vi en las fotos públicas, cócteles junto al mar, hashtags de amor perfecto, promesas con filtros cálidos. Y mientras sonreían en la playa, las tarjetas comenzaron a fallar. La de Claret fue rechazada en una boutique. La de Halden no pasó en el restaurante del hotel. Pensaron que era un error del sistema, pero el banco confirmó lo contrario: todas habían sido canceladas por decisión de la titular de las garantías. Es decir, yo. Al día siguiente llegó el aviso del arrendador del loft. La garantía financiera había sido retirada. Si no presentaban un nuevo aval en 48 horas, el contrato quedaría sin efecto. La cuenta de servicios, también vinculada a mis pagos, entró en suspensión. Halden me llamó primero. Lo dejé sonar. Luego insistió con mensajes. ¿Qué demonios estás haciendo? Los leí. No respondí. Después fue Claret. Solo un mensaje. Mamá, ¿tú hiciste esto? No le respondí directamente. Solo le envié un texto breve sin dramatismo ni adornos. No fui bienvenida en su boda. No los acompañaré en lo que sigue. Silencio. No hubo súplica. No hubo explicación. Solo un silencio tan espeso como el que ella usó cuando decidió sacarme de su historia. Apagué el celular durante 3 días. En ese tiempo ordené mis plantas, visité a una amiga del barrio y preparé pan de canela solo para mí. Por primera vez en años la casa no tenía pendiente alguno. Yo no grité.
No publiqué, no confronté, simplemente me retiré. Retiré el apoyo, la firma, la presencia, el respaldo, de un modo tan limpio que apenas lo notaron hasta que el suelo ya no estaba, porque sostener a alguien no siempre se nota, pero soltar se siente con todo el cuerpo. Cuando volví a encender el teléfono había más llamadas perdidas que en toda mi vida, pero ya no eran mi urgencia, ni mi deber, ni mi deuda. Lo que vendría después no era un castigo, era una lección que ya estaba atrasada, y yo estaba lista para observarla sin intervenir, porque había otra historia que necesitaba contar, la mía, y apenas iba por la mitad. Volvieron de su luna de miel a un mundo que ya no reconocían. Encontraron las cartas sobre la mesa de entrada, una del banco, otra del arrendador, 3 de empresas de servicios reclamando pagos vencidos, y una más con membrete de bufete notificando que el aval de su contrato había sido retirado legalmente. Halden gritó. Claret lloró. Ambos intentaron llamarme. No contesté. Yo ya no vivía en el mismo apartamento de siempre. Me había mudado a una residencia pequeña pero luminosa cerca de la costa donde cada ventana daba al mar y no a la sombra de sus demandas. No tardaron en reaccionar. Halden publicó un post, una foto de ambos con rostro serio acompañada de un texto que leía: «Nuestra boda fue arruinada por alguien que no puede soltar. Nuestra vida saboteada por quien dice haber dado todo. Qué triste es cuando el veneno viene disfrazado de amor». El post se volvió viral. Comentarios de extraños aplaudiendo su versión. ¿Qué clase de madre haría algo así? Pobres chicos, todo por una suegra tóxica. Me convertí de la noche a la mañana en el monstruo del relato. No respondí con rabia, respondí con historia. Abrí una cuenta. Publiqué una foto de Claret a los 6 años disfrazada de hada con un moño rojo en la cabeza. Debajo, otra imagen, una factura universitaria con mi firma. Otra más, el recibo del primer depósito que hice para el loft donde vivían, y al final escribí: no fui invitada, pero fui quien pagó cada silla en su camino. No insulté, no acusé, solo mostré. Porque hay verdades que no necesitan adjetivos, solo memoria. La publicación comenzó a circular, silenciosa al principio, luego compartida por mujeres que decían sentirse vistas, madres que también habían sido apartadas, hijas que se reconocían en el error de Claret. El relato empezó a girar, no por estrategia sino por peso, porque una historia no contada no desaparece. Solo espera su momento para florecer, y la mía por fin había echado raíz. Lo que siguió ya no fue una defensa, fue un ajuste natural, el que ocurre cuando una voz que cayó demasiado, por fin aprende a nombrarse. Al tercer día de silencio, Claret anunció que haría una transmisión en vivo. Dijo que era hora de aclarar los malentendidos, que había una versión que merecía ser contada. La acompañaría Halden, aunque él no apareció. Solo ella, con el maquillaje impecable y los ojos enrojecidos, pidió disculpas anticipadas por su voz quebrada. Yo lo vi desde mi sala. No pensé intervenir hasta que me etiquetaron y vi mi nombre en los comentarios. Ojalá su madre vea esto. Queremos que responda: ¿dónde está Estrella? Entonces pedí unirme. Ella dudó. El chat explotó. Déjala entrar. Queremos a las 2. Finalmente aceptó. Mi imagen apareció al lado de la suya. Fondo blanco, una silla de madera, mi blusa azul de siempre. No hice esfuerzos por parecer otra. Era yo, y con eso bastaba. Gracias por invitarme, Claret, dije sin ironía. Ella forzó una sonrisa. Mamá, creo que todo esto se ha salido de control. No se salió de control, le respondí. Solo dejó de estar en tus manos. Claret intentó negar lo evidente. Dijo que yo había exagerado, que nunca me excluyó, que siempre fue una hija agradecida. Pero yo ya no era la mujer que callaba por temor a incomodar. Saqué una libreta. Leí frases que había anotado durante años.
Y luego puse el teléfono junto al micrófono. Una grabación. Su voz riéndose con Halden. Mi mamá quiere opinar sobre el menú, como si supiera algo de eventos de verdad. Otra. Halden diciendo, tu madre, desentona. No va con lo que queremos mostrar. Y otra más. Claret. ¿De verdad tengo que invitarla? No es familia de sangre. Ella palideció. Los comentarios comenzaron a girar. No lo puedo creer. Eso duele. Esa mujer lo dio todo. Yo respiré hondo. No les quité nada, dije mirando a cámara. Solo dejé de sostenerlos. Ella bajó la mirada. El silencio fue tan largo como necesario. Cerré mi parte con calma. Apagué la cámara sin ruido. No necesitaba más palabras. Lo esencial ya se había dicho. Y mientras la pantalla se apagaba, supe que esa noche no dormían solo ellos. Dormía también la culpa que ya no me pertenecía, porque lo que venía ahora era solo mío. No hizo falta que dijera más. Lo dicho en aquella transmisión flotó por días, replicado en redes, compartido en grupos, comentado por voces anónimas que encontraron en mi historia un reflejo propio. No esperaba aplausos, pero llegaron. Tampoco esperaba consecuencias inmediatas para ellos, pero también llegaron. La boutique donde Claret trabajaba emitió un comunicado breve. Nuestra imagen está ligada al respeto dentro y fuera del espacio comercial. Fue suspendida primero, luego reemplazada por alguien más joven menos polémica. Las clientas dejaron de entrar. Las miradas pesaban más que cualquier inventario. Halden, por su parte, recibió un correo escueto desde su oficina. Un cliente de alto perfil había exigido su salida. Al parecer alguien había enviado un fragmento del video, y sin mi respaldo ya no era intocable. No tardaron en detectar irregularidades en su contabilidad. No fraude directo, pero sí negligencia. Le ofrecieron una salida discreta y voluntaria. Aceptó. No tenía otra opción. Tuvieron que dejar el loft. Demasiado caro, sin garantías ni ingresos estables. Se mudaron a un departamento mínimo en una zona sin estacionamiento privado. Su vida de postal se fue desarmando pieza por pieza. Yo no celebré, solo observé. Desde mi ventana, donde el mar seguía golpeando con la misma cadencia que cuando llegué. Recibí miles de mensajes. Algunos de mujeres jóvenes, otras mayores, muchas con historias similares. Hijas que pidieron perdón. Madres que decidieron poner límites. Una carta en particular me hizo llorar. Venía de una mujer en Denver. Decía, gracias por mostrarnos que la dignidad también es herencia. A veces lo que una madre deja no es una casa ni una cuenta, sino el valor de decir hasta aquí. La leí en voz alta. Luego la guardé entre las páginas de un libro que me había regalado Claret cuando tenía 9 años. Lo abrí. En la primera hoja, aún con su letra infantil, decía, para mamá, porque contigo se puede todo. Lo cerré con suavidad. No todo se pierde. Algunas cosas se transforman, y entre esas ruinas entendí que no me había quedado sola. Me había quedado libre. Solo faltaba dar un paso más. Uno que llevara todo lo vivido hacia algo que no naciera del rencor, sino del propósito. Pasaron varios meses. El ruido en redes se apagó como todo escándalo que la gente olvida cuando llega otro. Pero lo que no se apagó fue lo que despertó en mí esa certeza tranquila de que ya no tenía que demostrar nada. Solo hacer. Con la ayuda de Silvino y un pequeño equipo de mujeres que habían escrito desde distintos rincones del país, abrí las puertas de algo que llevaba años gestándose en silencio. En el mismo barrio donde Claret creció entre casas de ladrillo y patios con bicicletas viejas, encontré un local abandonado. Lo remodelamos con cuidado, sin lujos, pero con alma. El día de la inauguración no hubo prensa ni discursos pomposos. Solo una placa de bronce en la entrada que decía Fundación Estrella, para las que criaron sin ser vistas. Colocamos rosas blancas junto a la puerta y al abrir,
Entraron vecinas, madres solas, abuelas, que traían cuadernos viejos con poemas guardados, niñas que querían aprender a leer sin que nadie las corrigiera con prisa. Una niña de unos 7 años con trenzas desiguales y mirada viva se acercó mientras yo acomodaba los libros en una repisa. «¿Usted es la señora que ayudó a mi mamá?», me preguntó en voz baja. La miré. No le dije sonriendo: «Solo soy una mujer que ya no pide permiso para estar». Ella me devolvió la sonrisa y corrió hacia una mesa donde otras niñas doblaban papel de colores. Pude haber usado ese dinero para mudarme lejos, cambiar de vida, desaparecer como muchos me aconsejaron. Pero preferí quedarme donde todo comenzó, porque entendí que mi historia no tenía que cerrarse con una puerta en la cara, sino abrir otras para quienes como yo supieron ser mucho antes de ser reconocidas. Al final de la jornada me senté en el porche del lugar. El sol bajaba y el aire olía a pintura fresca y pan casero. En mi bolso, una libreta nueva. La abrí. En la primera página escribí una sola frase: «Aquí no necesitas invitación para ser amada». Y por primera vez sentí que todo había encontrado su sitio, y que yo también.